Lectura comentada de la Biblia. Éxodo capítulo 38 al capítulo 40. Mujeres que velaban, plata y oro utilizado, impuesto del templo, hechura de las vestiduras, 2 años, la gloria de Dios. Las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo es un enigma, porque no se nos dice nada en la escritura de la función que ellas tenían allí. ¿Por qué estaban en ese momento? Si estaban en un beneficio del templo o sencillamente se comenzó una costumbre de algunas mujeres de ponerse en la puerta del tabernáculo, quizás para pedir limosna o buscar alguna ayuda de alguna manera. Lo cierto es que se mencionan estas mujeres en relación con los espejos que ellas dieron para poder hacer las fuentes de bronce. Los espejos en tiempos bíblicos eran de mano y eran hechos de metal finamente pulidos. El productor de espejos para toda aquella región era Egipto y se consideraban objetos delicados y de alto valor. Ahora, aunque aquí se dice que esas mujeres estaban velando a la puerta del tabernáculo, es obvio que aún no lo hacían, sino que esto fue sucediendo después de la construcción, porque apenas se estaba construyendo, y quizás estas mujeres estaban allí, eran algunas viudas o quizás mujeres muy pobres, que por la acción que haber entregado sus espejos, entonces se les permitió estar allí a la puerta del tabernáculo, porque en realidad no cumplirían ninguna función de estar en ese lugar, ya fuera porque si había algún trabajo, esto le correspondía a los levitas, y en todo caso, si el trabajo tenía que ver con algo que solamente se requiriera de mujeres, pues lo harían las esposas de los levitas. La otra ocasión en que se mencionan a estas mujeres está en el libro de Samuel y se refiere al pecado de los hijos de Elí, que dice que dormían con las mujeres que velaban a la puerta. La cantidad de oro y de plata y metales que se utilizaron para la construcción del tabernáculo y de todos los utensilios era verdaderamente enorme. En nuestra traducción no alcanzamos a verlo porque no conocemos exactamente o no sabemos las medidas que ahí se mencionan de peso, pero una versión nueva nos dice lo siguiente: la congregación contribuyó con un total de 3,5 toneladas de plata, según la medida oficial. El censo de los varones de 20 o más años arriba dio una cifra de 603,550, y cada uno de los cuales dio 5,5 gramos de plata, conforme al peso oficial del santuario. Se dispuso de 3,300 kilos de plata para hacer las bases del santuario, las bases de las cortinas. Como hicieron 100 bases, emplearon 33 kilos de plata por cada una y emplearon 20 kilos de plata para hacer los ganchos y los anillos de los postes y las tapas de plata de encima de los postes. El total de bronce que se ofrendó fue de 2,340 kilos. Ese bronce se utilizó para hacer las bases de la entrada de la carpa del encuentro. Aquí alcanzamos a ver entonces la magnitud de metales que se utilizaron en el tabernáculo y toda su construcción. Ahora, también se usó bronce para el altar, la rejilla y las herramientas y los utensilios del altar. Y también nos dice que se confeccionó tal como Dios mandó, con todos los detalles, las vestiduras de Aarón y de sus hijos. Cada detalle de estas vestiduras tenía un propósito, pero también apuntaban en cierta manera, como ya hemos mencionado anteriormente, al aspecto o algún aspecto del carácter sacerdotal de Cristo. Se terminó de construir todo esto y nos dice en una acotación de la narración que ya era el año segundo en el primer mes, lo cual indica que hasta este momento de la construcción del tabernáculo ya habían transcurrido 2 años desde que el pueblo salió de Egipto y se encontraban en el desierto cuando llegaron a tener el tabernáculo de reunión. Así que la narración en esta parte se salta algo que más adelante veremos, y es el hecho de que Dios les castigó por toda su rebeldía
de pasar 40 años en el desierto cuando pudieron haber llegado por causa de su obediencia mucho más pronto al lugar de reunión. También nos dice que el tabernáculo sirvió como un lugar donde la gloria de Dios se hacía manifiesta en forma de una nube, y tal era la esplendidez que llenaba el lugar que el mismo Moisés, con quien Dios hablaba audiblemente, no podía entrar. La gloria de Dios, o la Shekinah, como la llamaban los hebreos, se refiere a la radiancia de la presencia de Dios. Qué maravilloso pudo haber sido estar y ver aquella manifestación de la gloria de Dios todo el tiempo que ellos anduvieron en el desierto.